Hola chicos de Archile, esta es la clase de Historia y el día de hoy vamos a hablar acerca del legado de Grecia y Roma. Cuando hablamos, vamos a partir hablando acerca del legado griego y vamos a ver que dentro de los elementos más importantes de la civilización griega que nos ha dejado a nosotros a la posteridad es el origen y los conceptos, por ejemplo, de historia, de filosofía, de ciencias. También nos entregó el origen del teatro y de los principales géneros literarios, deportes a través de las olimpiadas, la política y la democracia. Vamos a ver entonces que la evolución histórica de la democracia en Atenas partió desde distintas polis, distintas ciudades que estaban segmentadas por el área que cubre este territorio, pero que con el tiempo fueron convirtiéndose en figuras que ostentaban el poder y que se lo distribuían entre arcontes que eran elegidos anualmente y que cada uno de estos arcontes representaba a una de las regiones en las cuales estaba dividida Grecia, y que cuando terminaban dejaban su cargo después de un año, entonces pasaban a convertirse en el areópago o consejo de ancianos, y que este era un cargo vitalicio. Y quienes eligen a estos arcontes de manera anual es la iglesia o la asamblea formada por eupátridas. Entonces, la democracia o la aristocracia más bien griega de esa época era quien elegía a sus representantes. Y el cargo político o las decisiones políticas no eran tomadas por una sola persona, sino que estaban divididas en estos arcontes. Vamos a ver que gracias, como veíamos la clase anterior, a los viajes, a las navegaciones y a la zona geográfica en la que estaba ubicada Grecia, Atenas surgió y se convirtió en una potencia mundial en cuanto a economía y en cuanto a crecimiento y desarrollo. Vamos a ver así que en el año 621 a.C., el arconte Dracón redactó por primera vez un código de leyes que va a recopilar de la antigua legislación no escrita que hasta ese entonces estaba sometida a la interpretación exclusiva de los eupátridas. Estas leyes se caracterizaron por su gran severidad. Entonces vamos a tener que ya en el año 621 se va a redactar el primer texto, la primera carta con las leyes que debían seguir los ciudadanos romanos. En 594 a.C., vamos a tener que el arconte Solón prohibió la esclavitud por endeudamiento y tomó medidas para proteger el cultivo del olivo y de la vid. Creó la Bulet, que es un consejo compuesto por 400 miembros, y la Eleia, un tribunal formado por jurados elegidos por sorteo, y aumentó la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, generalmente los más ricos, régimen que se ha denominado plutocracia. Entonces vamos a tener que ya en el 594 con Solón se amplía el número de representantes que tiene el pueblo para poder decidir o para poder tomar las decisiones importantes de la ciudad. En el 547 vamos a ver que hubo en Atenas varias tiranías o gobiernos de grandes señores que buscaban una posición destacada dentro de la polis mediante el uso de la fuerza. Una de ellas fue la liderada por Pisístrato, quien emprendió numerosas obras públicas que aumentaron el prestigio de Atenas. Entonces tenemos que hay estos señores tiranos, pero que en lugar de esclavizar a la población o hacerle pagar grandes tributos, también hace crecer aún más la gloria de esta civilización. Vamos a tener así que ya en el siglo V la democracia ateniense tenía el siguiente funcionamiento. Por una parte estaban los arcontes, que ya vimos, ¿cierto?, que cumplían funciones civiles, también judiciales, religiosas y la administración de la ciudad. Eran elegidos anualmente por sorteo entre candidatos provenientes de los diferentes distritos. Ya, aquí tenemos una diferencia con nuestra democracia actual, porque eran elegidos por sorteo, o sea, al azar entre los candidatos. Hoy en día existen las llamadas elecciones, ¿cierto? Y nosotros votamos, cuando ya tenemos más de 18 años, elegimos a quienes van a ser nuestros representantes. ¿Quiénes elegían? A los arcontes era el areópago, que era el tribunal compuesto por ex arcontes y que fue cediendo atribuciones a la eleia. ¿Quién era la eleia? La eleia era un tribunal popular compuesto por 600 jueces por cada distrito. Eran elegidos mediante sorteo. Y como vemos,
¿cierto? Eran 10 distritos, por lo tanto había 6.000 jueces. Perdón. También estaban los estrategas, y que se elegía uno por cada uno de los 10 distritos, y ellos eran los encargados de los asuntos militares y la defensa de la ciudad. Los apodectas, que eran recaudadores de las finanzas públicas y que asistían al tesorero elegido por la asamblea. También estaba la Bule, que era el consejo de renovación anual, cuyos miembros eran elegidos por distrito. Preparaban los proyectos de ley que luego eran discutidos por la Iglesia. La Iglesia, por su parte, era la asamblea popular en la que podían participar todos los ciudadanos. Se reunía a propuesta de la Bule. Algunas de sus atribuciones eran elegir a los estrategos y apodectas, votar las leyes propuestas por la Bule y aplicar el ostracismo. El ostracismo era un sistema de castigo en el cual se podía expulsar del país por 10 años a la persona que estuviera atentando contra la democracia. Y los ciudadanos eran varones adultos divididos en 10 tribus territoriales. El arte griego. Vamos a tener que el arte griego va a estar fundamentalmente representado por la escultura, y en la escultura ellos van a representar el ideal de belleza que tenían en su época. Acá tenemos una escultura del año 440 a.C. y acá una del 130 a.C., que es la Afrodita del Milo, bautizada después o rebautizada por los romanos como Venus de Milo. Y tenemos también el frontón del Partenón, en el que se expresa el mito fundacional de la ciudad de Atenas, representando a Atenea y a Neptuno en la disputa por el patronazgo de la ciudad. Y según este mito, Atenea gana el favor de la polis porque les regaló el árbol del olivo y con ello les regaló el sustento para las futuras generaciones. En estas esculturas podemos apreciar entonces ese ideal de belleza, ese ideal artístico, ese ideal geométrico que tenían los griegos en su época. Otro de las herencias importantes que nos deja Grecia son las Olimpiadas. Acá tenemos los Juegos Olímpicos, que eran competencias atléticas realizadas en honor al dios Zeus y que tenían lugar cada 4 años en la polis de la Olimpia. Esta tradición de los 4 años todavía nosotros la mantenemos. Entre las distintas pruebas que tenían que realizar los atletas estaban las carreras de carros y de caballo, el pentatlón, que comprendía el salto largo, la carrera, el lanzamiento del disco, el lanzamiento de la jabalina y lucha. Estas olimpiadas duraban 5 días y el premio de los ganadores era solo una corona de olivo. Pero adquiría prestigio social su polis y su victoria era cantada por los poetas. Entonces, simplemente por el reconocimiento de las generaciones posteriores, es que estos atletas competían en las Olimpiadas. Lo importante es señalar que eran tan importantes las Olimpiadas que incluso si había periodos de guerra, se ofrecía una tregua para que los deportistas, para que los atletas pudieran llegar a las Olimpiadas que se realizaban en la polis de Olimpia. Otro legado importantísimo de los griegos es la filosofía. Los principales filósofos del mundo griego van a ser Sócrates, que dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de la verdad, examinándose a sí mismo y a los demás acerca del modo de concebir el bien, el alma, la justicia y la virtud en general. No dejó escritos, por lo que su pensamiento lo conocemos por sus discípulos. Uno de sus discípulos va a ser el siguiente filósofo preeminente, que es Platón. Y a la muerte de Sócrates fundó la Academia. Su filosofía tenía una finalidad política y pretendía, a través de la academia, educar a los futuros gobernantes y filósofos. En su obra La República planteó esta idea de una sociedad ideal. Y Aristóteles, que va a ser discípulo de Platón, conocido son sus tratados de lógica, de física, de política y de metafísica, entre otros, abrió su propia escuela o liceo y fue tutor del rey Alejandro Magno de Macedonia. Entonces, estos van a ser los principales filósofos del mundo griego. En cuanto a la historia, vamos a tener a Heródoto, que es el padre de la historia porque investigó el origen de las griegas entre griegos y persas, fue el primero en recopilar su información en forma sistemática, verificar hasta cierto punto su exactitud y luego ordenarla en una narración. Y Tucídides, que fue general del ejército ateniense y escribió la historia de la guerra del Peloponeso, en donde describió el conflicto bélico entre Atenas y Esparta. Su indagación es considerada mucho más rigurosa que la de su antecesor Heródoto, por lo que algunos lo califican como el creador de la investigación histórica científica. En cuanto a la ciencia, vamos a tener a Arquímedes de Siracusa,
que es un destacado matemático, físico, ingeniero, inventor, que desarrolló una técnica para calcular el volumen de los objetos con forma irregular, así como también una multitud de artefactos como el llamado tornillo de Arquímedes, que permitía elevar agua desde un nivel a otro torciendo una manivela. Hipócrates de Cos es considerado el padre de la medicina oriental. Entre sus aportes estuvo el haber entendido que las enfermedades tenían una causa natural y no divina. Aunque algunas de sus nociones de la anatomía humana fueron erradas, fue el primero en describir muchas enfermedades. Herón de Alejandría inventó la bomba de pistón, que ocupó la compresión de gases para elevar agua en fuentes, por ejemplo. Otra de sus creaciones fue el eolipila, que es el primer motor a vapor en la historia, aunque no tuvo otra aplicación que el entretenimiento. Así vamos a ver que ya en la antigüedad griega vamos a tener la base, el sustento para todo lo que va a ser nuestra civilización en la actualidad. Por su parte, vamos a tener que el legado romano vamos a sintetizarlo en la instalación de la república como un sistema de gobierno, nos van a entregar las primeras nociones del derecho. Su lengua, el latín, es la raíz de muchos idiomas, entre ellos nuestro propio idioma, el español, y su sentido práctico lo va a llevar a adoptar y enriquecer las tradiciones culturales con que entró en contacto. ¿Cuál va a ser la evolución política romana? Vamos a partir desde una monarquía, porque los romanos no partieron siendo el gran imperio que hoy día conocemos. Los romanos partieron siendo un pequeño grupo de pastores que estaban asentados en la región, en la península itálica, y que fueron invadidos por sus vecinos del norte, los etruscos. Estos etruscos impusieron algunos reinados sobre los romanos y les comenzaron a dar forma a lo que posteriormente sería Roma y a lo que posteriormente sería este legado. Vamos luego de esta monarquía a pasar a este concepto de la república. El concepto de la república va a tener ya una organización burocrática más formada. Vamos a tener funcionarios que administran los distintos asuntos públicos, la cultura, la legalidad, la cultura, la legalidad, el poder tomar los fondos, el recaudar los impuestos, ¿cierto? Y además este periodo va a estar caracterizado por una permanente anexión de nuevos territorios que van a ir haciendo crecer a esta república, a este territorio romano. Sin embargo, la república va a llegar a su fin por razones bastante parecidas a lo que ocurre en nuestros tiempos. La desigualdad social, que va a llevar a los esclavos a tener muy poco, a los campesinos a tener que trabajar muchísimo, a tener que endeudarse muchas veces para solventar las guerras, porque en un comienzo el ejército romano estaba formado por campesinos y por esclavos, quienes luego de las guerras volvían a sus territorios y lo habían perdido todo, no habían tenido tiempo para cosechar, tiempo para sembrar, por lo tanto se empobrecían. Y esto llevó a la ruina de la república, pero al alzamiento del imperio romano. Y aquí vamos a tener que, además de todo lo que habíamos visto anteriormente durante la república, es decir, esta organización burocrática, la anexión de territorios, vamos a tener que ahora las decisiones políticas, religiosas y militares se van a concentrar en la figura del emperador. Y vamos a tener algunos emperadores, pero con el emperador Octavio, vamos a ver que Roma vivió 200 años de la llamada Pax Romana o Pax Augusta. ¿Y en qué va a consistir este periodo de imperio romano? Vamos a tener que los romanos van a realizar el proceso de romanización. ¿Qué implica la romanización? Es decir, que los romanos transmitieron su cultura y su forma de vida en todos los lugares que conquistaron. Por lo tanto, la cultura romana se va a convertir en la cultura de prestigio en el lugar en el que están y todos van a querer adoptar estas formas romanas. Por otra parte, vamos a ver que los romanos extendieron la ciudadanía romana a las élites de los lugares a los que llegaban. Esto entonces va a ser va a resultar un modo muy eficaz de obtener lealtad e integrar a estas comunidades al imperio romano, porque se van a sentir también romanos y se van a sentir importantes, no se van a sentir esclavos ni se van a sentir ciudadanos de segunda orden, sino que van a ser considerados también como ciudadanos romanos. Y la administración única, la universalización del derecho romano, es decir, en todos los lugares donde llegaban los romanos establecían su derecho o su sistema de leyes. También hubo una gran y una amplia difusión del latín a través del comercio,
¿cierto? Como decíamos, era la lengua prestigiosa de la época, por lo tanto todos querían aprender a hablar latín y además el ejército romano hablaba esta lengua y la llevó a los distintos lugares donde se asentó. También está la incorporación de los habitantes de la provincia al ejército. Entonces, cuando llegaban a la provincia, tomaban a muchos de los ciudadanos y los ponían a trabajar en el ejército romano. Y además, la construcción de una extensa red de caminos le dio al Imperio Romano la posibilidad de interactuar y de estar interconectados permanentemente. Uno de los factores preponderantes para el triunfo de este Imperio Romano va a ser su ejército. Características fundamentales: en un comienzo, como decíamos, el ejército romano estaba conformado por esclavos y por campesinos, pero, como decíamos, para ellos no era rentable el estar en el ejército porque perdían sus propias vidas o porque perdían todos sus bienes en el tiempo que dedicaban a las guerras. Por lo tanto, Roma en el tiempo del Imperio Romano estableció un ejército profesional y era un ejército además pagado, es decir, quienes se dedicaban a la milicia eran personas que se dedicaban a tiempo completo a esto. Recibían recompensas, sobre todo al finalizar la guerra, en cuanto a territorios y en cuanto a botines que podían repartirse. Y por lo mismo, ellos no eran tan leales al imperio o al emperador, sino a su general, que les permitiría poder aumentar sus dividendos, poder aumentar sus ganancias luego del triunfo. La cultura romana fue muy importante y nos traspasó ideas muy trascendentales. Para ello vamos a ver, por ejemplo, las obras arquitectónicas como los caminos. Los romanos estuvieron interconectados por una extensa red de caminos bien constituidos. Por estos pasaban el ejército, por aquí pasaban también los comerciantes que llevaron la prosperidad al imperio. Por otra parte, también están los famosos acueductos romanos, que llevaban agua desde distintas fuentes naturales hasta el corazón de las ciudades. Aquí con estos acueductos se llenaban los baños públicos, pero también algunas casas de algunos privilegiados podían tener incluso el agua desde estas fuentes naturales a sus propias casas. Y bueno, tenemos los baños públicos. En Roma el agua era gratuita y existieron alrededor de 13.000 fuentes públicas donde la gente podía ir a bañarse y podía disfrutar de estas redes de agua. Y además, en cuanto a la cultura romana y a la creación arquitectónica, están los teatros, porque para evitar rebeliones, descontento general, el entretenimiento era parte fundamental de la cultura romana. No olvidemos acá el concepto tradicional de la cultura romana llamada pan y circo, ¿cierto? Mientras tengamos al pueblo alimentado y entretenido, no habrá revoluciones. Y otro de los legados importantísimos de Roma es el derecho romano. Vamos a tener que en su código de leyes ya existía una noción de derecho civil, que era un conjunto de leyes y normas que regían a los ciudadanos en cuanto al comportamiento que debía existir entre ellos, como también en el comportamiento que debía existir entre estos sujetos, entre los ciudadanos y el Estado. Y además era aplicado a todos los pueblos que sometieron una parte del derecho romano llamado derecho de las gentes. Y estos dos elementos, el derecho civil y el derecho de la gente, son hoy día aplicados en casi todos los códigos del mundo. De hecho, el derecho de la gente es aplicado hoy día al llamado derecho internacional. Así entonces, finalizamos la clase de hoy reconociendo que los elementos tanto del arte griego o del mundo griego como del mundo romano forman una parte importante incluso de la cultura nuestra hasta el día de hoy.